Buenos días. Bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Hay, no hay? Capone dijo los otros días que el agua está bien en Tucumán. ¿Cuál es su versión? El arsénico en el este de Tucumán especialmente es uno de los tantos elementos que conforman lo que es el agua subterránea. Nosotros tenemos agua superficial. El agua cuando cae, cuando precipita el agua, tiene tres formas de circular. Una, circular de manera superficial, es la escorrentía. La otra es evaporarse y la otra es infiltrarse. Lo que se infiltra va a parar a lo que la gente y todos denominamos napas. Esos son diferentes niveles subterráneos. Y ese agua que está allí en el subterráneo, no nos olvidemos que ha pasado por distintos lugares donde fue disolviendo rocas que disolvieron minerales y que fueron incorporando a ese líquido minerales, y esos minerales se disolvieron y dieron concentraciones de diferentes elementos, entre ellos el arsénico, que viene de la mano del flúor, que viene en pequeñas proporciones. Es decir, el arsénico está presente. ¿A dónde está presente de manera peligrosa o de manera a donde tengamos que tener en cuenta? En lugares donde hay niveles subterráneos, donde se mezclan arcillas, es decir, fragmentos finos, limos, fragmentos finos también, y especialmente cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas, al ser disueltas en medios alcalinos, liberan flúor y arsénico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y los distintos códigos alimentarios internacionales y nacionales fijan límites de contenidos de arsénico que hacen que nos permita saber si estamos dentro de los márgenes de tener riesgo o no tener riesgo de consumir esa agua. Entonces, confirmar lo que dijeron las autoridades locales, tendría que tener el análisis en mi mano para saber si realmente eso es así. San Miguel de Tucumán no tiene problemas en la llanura de arsénico. Estamos hablando del pie de monte hacia la llanura, no hay problemas. El problema de arsénico en Tucumán y en muchas otras partes del país se da especialmente en la zona del este de Tucumán y en algunas regiones y en algunas napas. Y allí sí puede haber problemas. Número uno, en los pozos que las generan los particulares en sus fincas, que son los que lo hacen a través de poceros, de gente que está acostumbrada a hacer pozos, y son niveles bastante superficiales dentro de lo que es la freática, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hubieron problemas de hidroarsenicismo que recuerdo que fueron atendidos y fueron abordados por la Facultad de Medicina. Y lo que es más importante saber, hay métodos en los lugares donde sí hay problemas de concentraciones altas de este oligoelemento o pequeño elemento que está presente pero que puede ser dañino y es dañino para la salud en ciertas cantidades. Hay tecnología para extraer o finalmente para diluirlo a niveles tales de que no genere problema en la salud. Entonces, para sintetizar, quienes consumimos agua potable de la SAT en lo que es la llanura o el pie de monte de Tucumán, excepto que vivamos al este de Tucumán, donde la SAT ya no aprovisiona de agua, tenemos que estar tranquilos, al menos con el tema del arsénico. Sí, pero tampoco, mire, creo que está planteando es como diciendo, mira, vos vivís ahí, quédate intranquilo. Yo creo que no es lo correcto. No, pero tampoco tampoco hay que generar pánico, depende de bueno, dónde. Pues usted me está diciendo, de acá a acá está bien, y esto no, le estamos generando un pánico a esta gente. No, lo vamos a hacer más específico. Sí, lo aclaremos bien. Sí, lo aclaremos bien. Gracias por eso, porque me permite aclararlo bien. De acá a acá, no porque los niveles no hay cenizas volcánicas que permitan incorporar arsénico a lo que es agua subterránea, desde donde se capta agua subterránea. En el este, en ciertos niveles, especialmente los niveles más profundos, y no en esos niveles que son acuíferos superficiales, hay más riesgo de arsénico. Entonces, y allí tenemos que tener mayor control. De hecho, que una vez recuerdo que con la universidad, con la cátedra que yo estoy llevando adelante, fuimos a dar una mano en una feria de ciencia en Garmendia e hicimos con un monitoreo conjunto y un análisis en nuestra facultad, en la de Ciencias Naturales, sobre los contenidos de arsénico, etcétera, etcétera, para que la gente sepa qué calidad de agua toma. Es muy importante empoderarle a la gente de la información de qué calidad de agua tomamos. Entonces,
Me disculpo si fui alarmante, pero lo que quiero decir es, las posibilidades de tener arsénico es al este de Tucumán. En todos lados no, ciertos lugares, especialmente los superficiales y en algunos sectores. Porque les cuento, hace década del 80, un geólogo que se llamaba Arnaldo Brizuela, Ajá. hizo una serie de publicaciones en la Gaceta donde él denunciaba que había posibilidades de que aparezca arsénico o problemas Sí. con el arsénico en el este y parte de Santiago del Estero. No es que Sí. dividía acá, Totalmente. el este y parte de Santiago del Estero. Después se aclaró que no era así, digamos. Pero hoy en día, ¿cómo se resuelve eso? Porque alguien dice, che, no hay. Salió Capone y dice, en Tucumán está todo bien. Usted me dice, no, hay que ver ahí en el este. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve tomando muestras de los lugares significativos en el este de Tucumán, fundamentalmente, y eso hay mapas que ya explican dónde hay concentraciones anormales de arsénico. Y hay que trabajar en plantas y hay muchas formas y muchos métodos de eliminar o de reducir el contenido de arsénico en esos sectores. Es decir, no es algo que esté fuera de nuestro control, es algo que es abordable, perfectamente abordable. Esto que se dijo en la década del 80 es correcto. Son niveles en el este de Tucumán y Santiago del Estero, en Bahía Blanca, cuando la cordillera de los Andes tuvo actividad volcánica, emitió cenizas volcánicas, que los tucumanos las sufrimos en el año 1993, cuando llovieron cenizas volcánicas. Eso mismo, imagínense ustedes, tiempo geológico atrás, inundó lo que es Argentina y llegó hasta Bahía Blanca, en algunos casos para decir el extremo de una costa, y también tienen algunos problemas en algunos sectores, y se ha generado una cierta alarma. Ahora hay que ser más prudentes en este sentido, es decir, ¿todo el agua tiene arsénico en niveles intolerables fuera de los parámetros normales? No. Entonces, probablemente tenemos que llevarle Acá en Tucumán, tranquilidad. ¿quién debería ser responsable de esto? Los organismos que proveen de agua potable. Ahora, las fincas privadas que hacen sus propios pozos, tienen que ser responsables ellos. O sea, y hay gente que lo hace a eso. Entonces, hay organismos provinciales que tienen su lugar en donde van a aprovisionar de agua a ciertas localidades. Hay fincas o terrenos o lugares donde la gente decide hacer pozo porque lo necesita para riego, para los animales, porque hay distintas calidades de agua. A veces se hacen pozos solamente para que beban agua los animales y eso no es calidad de consumo humano. Pero lo que hay que ser conscientes es que lo tienen que hacer profesionales y también que hay que hacer distintos tipos de análisis. No es lo mismo el agua, le llamemos contaminada bacteriológicamente, que puede ser un agua clara, pura y transparente, y adentro tener bacterias o microorganismos, y es clara, pura y transparente, y tener un agua turbia, como nos pasa muchas veces a los tucumanos, y es físico-químicamente poco transparente, pero sin embargo es potable. Desde los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y desde el Código Argentino Alimentario, es potable ese agua. Entonces, creo que nos está faltando a los tucumanos, donde el agua es un tema muy sensible, donde hay muchas veces que abrimos la canilla y no tenemos agua, en muchos barrios de San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel de Tucumán. Creo que nos está faltando comunicar mejor de qué se tratan los procesos de potabilización, los procesos de distribución del agua, el cuidado del agua y la calidad del agua. Entonces, últimamente en mi propia casa, cuando abro la canilla, cuando voy a tomar agua, yo tomo tranquilo agua de la canilla en mi casa, provista por la SAD, pero tiene un gusto a cloro que es muchas veces intolerable. Pero no lo tomo intranquilo el agua, la tomo tal vez y no me gusta hacer eso. Nos falta comunicar, nos falta explicarle a la gente, porque esto genera alarma. Y la alarma tiene que ser para los sectores que tienen posibilidades de tener arsénico y de hecho que lo tienen y que han generado casos de hidroarsenicismo en Tucumán que son graves. Entonces, sí hay solución para esto. Usted hace rato decía que lo que sería hoy su cátedra Sí, había ido a Garmendia sí. a explicar cómo el tema del arsénico. No sé si por recursos económicos, ¿por qué no va a su cátedra y explica en esa zona? Sí, por recursos económicos. En realidad nos invitaron para colaborar, perdón, me río porque nos gustaría ir a todos lados y en nuestra facultad hay mucha gente, especialmente la cátedra de química, que es muy específica, podría colaborar perfectamente. Lo que hicimos aquella vez con los niños y con las maestras es explicarle cómo llega el agua que consumen, cómo es que se infiltra el agua. Entonces fue algo más educativo. Pero aparte, en la segunda etapa de esa feria de ciencia, que llegaron a las instancias nacionales,
Una gota de agua, no recuerdo cómo se llamaba el proyecto, fue hace unos años atrás. Fuimos juntos y explicamos cómo se toma correctamente una muestra de agua, y esa muestra de agua financiada, no recuerdo si por el CIPROSA, no recuerdo en qué momento, quién financió el análisis de agua, y le devolvimos los parámetros y le dijimos, ustedes están tomando agua de esta calidad. Entonces también tiene que haber una articulación de los organismos nacionales o de las propias universidades, que podemos colaborar en empoderar a las comunidades para que conozcan mejor mecanismos y sepan en qué momento asustarse y en qué momento no asustar. Y si se asustan, ¿a quién recurrir? ¿Usted cree que en la porque aquí habría que hablar al ingeniero Pagani, a José Gozab, no sé a quién, che, miren esto, o a CIPROSA, ¿a quién habría que hablar para decir, che, mire que esta zona, claro, uno acá lo habla, Sí. pero usted se imagina a la gente que vive en el este, Sí. ¿qué piensa que con el agua? Mire, en Manantial, entre Yerba Buena y Manantial, sí, están pagando 40.000 pesos un camión con agua, porque lleva a su casa porque no hay agua. Se imagina aquello que tiene que llevar agua ya potable. Y mire, incluso más en este Manantial apareció una serie de buscas que están vendiendo agua que usted ya no sabe si es potable. Perdón, ninguno de los tucumanos sabemos qué consumimos, esa es la realidad. Aquí falta más transparencia en el proceso, por eso hablo de empoderarla a la comunidad. Entonces, monitoreos participativos estaría fantástico. Y puede ser hablar a la universidad a través del rector y generar acuerdos y convenios, y de hecho que probablemente hasta existen y yo los desconozco en este momento, pero los tucumanos consumimos 6 veces más agua de lo normal, lavándonos los dientes, lavamos el vehículo, lavamos la vereda con agua potable, que es cara. Y lo hacemos mientras conversamos con el vecino. No cuidamos el agua, pero entendemos que como Tucumán tiene mucha agua, y atentos, noviembre ni siquiera llovió la mitad de lo que va en promedio, o sea, es un noviembre muy seco, pero entendemos que como es húmedo, Tucumán sobra el agua. Sobra el agua que llueve, a veces, algunos años, pero eso no significa que tenemos suficiente cantidad de agua. Como para redondear, el agua subterránea que hay en el cono aluvial, abajo de nuestros pies en estos momentos, y desde el pie de monte y de esa zona que hacía referencia, es un agua en distintos niveles, es un agua de excelente calidad. Hace falta inversión, planes de recuperación de lo que sería abastecimiento de agua potable al Gran San Miguel de Tucumán. Y eso se hace combinando lo que son el acueducto de Bipos, más la reactivación, más lo que aporta el Cadillal, que está sobresaturado porque es un dique que cumplió hace muchísimas décadas la vida útil, y lo que sería sumarle agua de los pozos de las napas, que son de excelente calidad. Eso requiere inversión. Gracias, le agradezco muchísimo. Un placer.